Amén. ¿Quién dijo que quiero más? ¿Quién dijo, Señor, quiero más? No, no los oigo, no los oigo. ¿Quién le está diciendo, Señor, quiero más? Yo no sé, pero yo quiero más del Señor, amén. Y cada día va a ser más y más y más y más de su presencia. Y lo más que se manifiesta, lo más que vamos a necesitarlo, amén. Que dice gloria a Dios. Pues bueno, mire, este día, hermano, yo llevaba una serie de mensajes, y no se me ha olvidado, no se me va a olvidar. Pero he tenido unas tremendas experiencias con Dios. Yo va un mes que he estado metiéndome con Dios, yo estaba hablando conmigo. Y ahora, sin embargo, estábamos intercediendo, estaba ahí en la casa. Y el Señor, yo ya tenía el bosquejo de lo que iba a predicar el día de hoy. Y el Señor empieza a inyectar en mi espíritu una palabra. Y cuando empieza a inyectar esta palabra, yo no sé cómo le pasa a usted, pero cuando yo estoy en la casa, cómo me da mensajes el Señor, yo no voy y los busco en la Biblia, su espíritu me los da. Y estando allí, hermano, en la presencia de Dios, cae su presencia, uno sabe cuando cae su presencia, está ahí su presencia. Y me empezó a decir, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Y hermano, esto nació porque ya llevo el segundo libro que estoy escribiendo. Me estoy proponiendo de escribir estos libros este año que salgan. Amén. 2018 es la meta. Uno ya lo voy acabando, que habla de mi testimonio de mi vida, que se llama Paternidad, Herencia y Unción. Amén. Hablo de mi vida, de la falta de un padre en mi vida, y el propósito de un padre y cómo el Padre Celestial ha hecho cosas en mi vida. Amén. Pero entonces recientemente Dios me dice, y está en inglés el otro. Y el Señor me pone en mi corazón, me dice, confiesa tus pecados y eres perdonado. Y esto, ¿de qué estás hablando, Señor? Acuérdese que yo entiendo el lenguaje inglés. Y se me viene una idea, y todas las ideas son de Dios. Nace un segundo libro que se llama I Confess My Sins and He Delivered Me. Confesé mis pecados y Él me libró. Pero es muy interesante, hermano, cómo empiezo el libro cuando empiezo a escribir, la introducción. Me lleva al escenario de 1997, tuve 14, cuando estoy en una celda y estoy a punto de ser enjuiciado 37 a vida. Y me empieza a recordar el Señor, me dice, recuérdate qué pasó en ese lugar. Yo, ¿por qué me estás llevando? Empiezo a escribir yo. Y a lo que estoy escribiendo, hermano, empiezo a notar algo en mi vida. Digo, wow. Empiezo a escribir, y el libro ya lo empecé. Empecé lo que es la introducción. Y en la introducción explico en el momento que yo estaba allí en esa celda de lo que estaba pasando. Y le quiero explicar poquito porque le voy a dar la escritura base también. Porque el Señor me está diciendo, bástate de mi gracia. Pues en esa fecha, hermano, ahí en octubre 14 de 1997, ahí en la Corte Superior, ahí de Santana, en la Main, estaba en el 13 piso, si se dice así, en el piso 13. Y yo estaba ahí, hermano, y sí, estaba con temor humanamente. Sí estaba encarando algo fuerte en mi vida. Quizás ya no iba a salir yo de la cárcel. Y estaba enfrentando eso yo. Estaba allí y hay algo que hice, hermano. Con esos temores y todo, me acuerdo de un pastor que se llama Sao Ríos. El hermano Sao era un hombre muy carismático que entró allá a la cárcel y cantaba unos cantos como de niños. Uno de los cantos que cantaba dice, I got the Holy Ghost on fire and it's keeping me alive. Tengo el Espíritu Santo en fuego y me está manteniendo vivo. Es lo que es el canto. Y se ponía como niño, ya todos estábamos cantando, haciéndole, tengo el Espíritu Santo en fuego y me está manteniendo vivo. Y otro canto que también cantaba, que era el canto He paid a debt, he did not owe. Él pagó un precio que no debería de pagar. Yo debía un precio, yo tenía una deuda, pero la pagó por mí. Eran como 5 cantos, hermano, y esos 5 cantos los empecé a cantar en esa celda. En 1997, como le digo, octubre 14, mi vida tomó una transformación en esa celdita pequeña. Se puede decir, no era muy grande, quizás de 5 por 6, algo así, donde tiene a la persona antes de llegar al juicio. Y empecé a adorar a Dios y tuve una tremenda experiencia con Dios. A lo que yo adoraba y estaba cantando y empecé a quebrantarme. Mi vida empezó a quebrantarse. Y acuérdese que ya me iban a enjuiciar 37 a vida. Y pasa un milagro. A lo que yo estaba adorando a Dios, viene el public defender, que lo apunta a uno, le dan a uno del estado, un abogado, porque no tiene dinero. Y él empieza a dialogar conmigo y me entra una firmeza. Yo creo que te meten una firmeza. Primeramente, cuando yo caí en la cárcel, usted nunca le habla duro a una autoridad porque le va mal. Principalmente aquí en el condado de Orange lo golpean a uno. A mí no me meten en detalles. Y pues yo estaba ahí y me entra una firmeza. Y yo le empiezo a decir al hombre, oye, tú me vas a mantener.
Cuando yo iba a la cárcel, tú me vas a mandar dinero, me vas a poner dinero en mis libros. Pero una firmeza, hermano, no lo puedo explicar, una firmeza. Y el hombre voló para atrás. Estaba así como en la celda, y era como cuatro pies de distancia el pasillo. Y yo me acerqué así a la celda y él vuela para atrás. Y se me quedó mirando así. Y yo tengo una firmeza hablándole con una autoridad. Y él como que asustado se va. Y yo me quedé, híjole, ahorita ya estoy esperando que vengan los sheriffs y me agarren, me van a meter una golpiza. Porque una autoridad no se le va así. ¿Sabes lo que hice de vuelta? Dije, voy a empezar a adorar de vuelta. Empecé a adorar a Dios, empecé a adorar, empecé a quebrantarme de vuelta, empecé a darle gracias a Dios. Hay un canto, son en inglés los cantos, ok, son en inglés. Empecé a cantarlos, hermano, un canto que me aprendí en la juvenil, que habla de Jesucristo, de cómo yo necesitaba a alguien, y él dijo, ven a los ríos y bebe de mis aguas. Lo está cantando en inglés. Está bien quebrantado, y de repente escucho una voz que dice, oh my God, Dios mío, dice una voz en el pasillo. Dios mío, dice. Y yo me captó la atención. Dice, yo nunca, y se acerca, y era él, el abogado. Y lo que pasó, dice, yo nunca jamás he visto que este juez haya hecho esto. Le digo, ¿de qué está hablando? Dice que él está dispuesto. Porque yo también, quiero decir una cosa. Lo que hice antes, no le dije, cuando le dije eso, también le dije yo esto. Y es donde va el mensaje. Yo le dije, yo soy culpable, yo no puedo pelear este caso. Yo hice el crimen, le dije. Yo no puedo estar aquí tratando de jugar de que no soy culpable. Soy culpable. Por eso le puse, confesé mi pecado, y él me perdonó de todos mis pecados. Me perdonó y me libertó. Cuando le digo eso, él viene y dice, el juez, yo nunca he visto que haga eso. Y me trajo un papel y me dice, ¿sabes lo que dijo? Digo que sí, como te has declarado culpable, lo vas a decir, te has declarado culpable. Nomás te va a dar 5 años y mitad tiempo de crédito. Mira, hermano, no nomás me libró físicamente, me libró en mi espíritu. Pero llego a una gnosis, hermano, un pensamiento en este libro que me voy a meter ahorita, y quiero impartirle esto a usted, algo que entendí. Eso se llama plea bargaining, que usted se confiesa, usted declara que es culpable. Amén. Y pude experimentar, hermano, la gracia de Dios. Por eso le digo, él ponía en mi espíritu, diles que mi gracia es suficiente. Entonces, hermano, en el libro sigo escribiendo. Es una ocasión que experimenté la gracia de Dios, porque yo merezco 37 vida, merezco estar muerto. Está colmado, ahorita le voy a dar la palabra, no se preocupe, quiero poner el fundamento. Entonces me empieza a decir, el capítulo 1 vas a escribir y vas a dar este versículo. Vaya a la Biblia, vaya a Gálatas capítulo 1 versículo 16. Amén. Y le pongo, su gracia me mantuvo todo este tiempo. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Amén. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Amén. Quiero obedecerle al Espíritu, y esto va a edificar tu vida, va a llevarte a otra dimensión. El canto que te dice, vamos a ir a otra dimensión. Usted cree que ahorita en conocimiento usted va a ir a otra dimensión, y espero que retenga lo que se le va a impartir el día de hoy. Amén. Su gracia me guardó todo ese tiempo. Y hay 3 ocasiones que de mi vida que estaba cara a cara con la muerte. Y Dios me dice, vas a escribir, ese va a ser tu primer capítulo, pero lee este versículo y entiende algo y nota algo en este versículo de cómo el apóstol Pablo habla. Porque el apóstol Pablo tenía una vida antes de Cristo y luego tuvo una vida después de Cristo. Nosotros, hermanos, llegamos a tener una vida antes de Cristo y tenemos una vida después de Cristo. Y hay algo muy interesante que en este versículo, hermano, que trastornó mi espíritu, me conmovió y me trae a reconocer una vez más, escuche bien la palabra que lo voy a decir, la gracia maravillosa de Dios. La gracia de Dios. Amén. Y mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. De ir ahí rápidamente. No vengo con notas, hermano, vengo con la palabra en mi corazón. Gálatas 1:15, perdón, 1:15, ¿verdad? 1:15. Sí, algo más, es 1:15, perdón. 1:15, perdón si dije algo más. Amén. Que traigo tanto en mi espíritu. Dice, estoy acá en el libro equivocado. Si ya lo leyó, el apóstol Pablo está hablando y dice algo muy interesante. Mira lo que dice. Pero cuando agradó a Dios, fíjese, diga conmigo, Dios se agrada. El apóstol Pablo da una revelación tremenda y profunda que quizás muchos cristianos no han captado, y quiero que hoy usted la capte como la capté yo. Es lo que me ha mantenido. Su gracia me ha mantenido todo este tiempo. Me mantuvo aun cuando no lo conocía.
Y mira lo que dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo dijo que la gracia estaba activada sobre su vida? Cuando le agradó a Dios. ¿Cuándo le agradó a Dios? ¿Desde cuándo tu vida le agrada a Dios? ¿Desde cuándo tu vida? I want you guys to separate. ¿Desde cuándo le agrada tu vida a Dios? Desde el vientre. Cuando empecé, hermano, yo a analizar esto, que dice que el apóstol Pablo dice, cuando le agradó a Dios, y hay una cama, y dice que me apartó del vientre de mi madre. Empecé a cuestionar, espérate, pero la gracia no se le activó al apóstol Pablo hasta que él iba al camino de Damasco. Y el Señor me dijo, no es verdad, mi gracia ya estaba activada sobre su vida, mi gracia ya estaba sobre de él. Entonces, hermano, el Señor empieza a hablar a mi vida y me dice, mi gracia ya estaba sobre ti antes que hayas nacido. Mi gracia ha sido suficiente para cubrirte, para mantenerte, y te ha cubierto para que el diablo no te haya matado. Quiero que vaya analizando esto, porque momento traigo una palabra poderosa para su vida. Entonces, hermano, empieza el Señor a recordar, me dice, acuérdate de esa vez que te tenían encañonado de un carro a otro carro, te tenían encañonado y descargaron todo el arma. ¿Cuántas balas te pegaron? Y le dije, ninguna, Señor, bástate de mi gracia. Mi gracia te mantuvo. Y luego me lleva a la otra ocasión, hermano, cuando estaba yo, tenía la edad de 15 años. Y estaba en otro barrio, y llega uno y me tenían con una escopeta, hermano. Me acuerdo que era 15 años porque era mi cumpleaños, agosto 8, no sé qué año fue, hace mucho. Me tenían la escopeta como de aquí así donde está la hermana. Era un hombre y tenía un paño en su cara y me tenían la escopeta así. Y cuando le jala el gatillo, no salió la bala. Yo salgo corriendo y me aviento, y viene otro balaceando, pum, 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 pum. Y luego me dice, ¿cuántas balas te pegaron? Le dije, ninguna. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Mi gracia te ha guardado. Cuando estoy escribiendo este libro, hermano, Dios empezó a revelar su gracia, el poder de su gracia. Y por eso te estoy diciendo, hermano, que la gracia de Dios es suficiente para mantenernos. La gracia de Dios, hermano, cuando es revelada y entiendes. Cuando leí este versículo, una cosa que empecé a notar, que el apóstol Pablo nunca menciona la vida cuando él perseguía a los cristianos. Nunca mencionó una vida religiosa, nunca mencionó su pecado. Él lo que menciona es la gracia. Empieza a mencionar la gracia de Dios. Cuando le agradó a Dios por su gracia de apartarme del vientre de mi madre. O sea que el apóstol Pablo, cuando le empezó a escribir, sus pecados estaban perdonados, sus pecados no eran contados en el cielo. Por lo tanto, mi hermano, el apóstol Pablo no pudo registrar en este versículo, cuando está hablando de la gracia, de qué malo él era. Y hermano, en esto yo empecé a ver y dije, Señor, me has guardado. Otra ocasión, la tercera ocasión, me dice, ¿te acuerdas que te estaban correteando y te están balaceando y tú estás balaceando para atrás en el carro? Sí, Señor. ¿Y qué pasó allí? Pues tú sabes. Y empezó a escribir. Íbamos en el carro y me acuerdo que nos iban correteando. El carro iba a más de 100 millas por hora y el carro dio una vuelta, porque el muchacho se paniqueó, dio una vuelta y se fue. Es un 5.1, se dio de vuelta así, iba así. Íbamos derechito una palma, ahí en la Harbor, donde estaba la salida que iba así para afuera en la Harbor Boulevard. Y íbamos derechito una palma. Y todo lo que me pasa por mi mente es como una película de toda mi vida desde chiquito, en segundos. Y todo lo que me acuerdo, que se oyó un tronido, las llantas tronaron y pa. Cuando abro mis ojos, está el carro volteado y yo salgo para afuera. Y cuando salgo para afuera, lo primero que busco, estoy buscando el arma. Agarro el arma y cuando volteo así, veo dos personas con camisas blancas. Y cuando me ven, oye tronidos, pum, pum, empiezan a balacear y se van corriendo. Y me dijo el Señor, ¿te moriste? Digo, no. ¿Te pegaron las balas? No. Bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para mantenerte. Confesé mi pecado y Él me perdonó de todos ellos. Me perdonó el Señor.
Ahora vaya, ya le di el principio para que entienda, hermano, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no te deja que te quedes estancado en tu culpabilidad. La gracia de Dios no te deja que te quedes condenándote por lo que hiciste el día de ayer o aún ahora. La gracia de Dios no te deja que te apuntes con un dedo amenazador y decir que no eres bueno y no eres suficiente. Diga conmigo, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. ¿Sí me estoy oyendo? Tenemos que caminar en el ámbito de la gracia, hermano. El Señor hablaba a mi vida y me decía, tú ponte a pensar ¿qué es lo bueno en ti que me hizo moverme para que yo derramara mi gracia? Dice, no hay nada bueno en ti, dice, lo hice por mi amor. No hay nada que tú puedas hacer y que hayas hecho y que puedas hacer que me agrade. Es más, lo que me agradó es lo que mi hijo hizo en la cruz de Calvario. Lo que me agradó es lo que mi hijo hizo, derramó su sangre, y por esa sangre mi gracia es suficiente para ti el día de hoy. No sé si me está entendiendo. De una persona, bástate de la gracia de Dios. Ahora, ¿dónde el Señor habla de eso? Vamos allá al capítulo 12 de Segunda de Corintios, porque le voy a soltar la palabra el día de hoy. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo, este hombre que habla de su gracia maravillosa, su gracia de Dios, que tenía una tremenda profundidad, una tremenda revelación, que fue marcado por Dios. Esa gracia, si usted me pregunta a mí qué es la gracia de Dios, es lo no merecido. Dice la Biblia que Él no nos paga de acuerdo a como lo merecemos tú y yo. Y la gracia de Dios, hermano, funciona cuando tú le crees y la recibes. ¿Cómo funciona? Empieza a quitar toda culpabilidad. Empieza a arrancar, hermano, toda culpa que todas cargas. Empieza a borrar de decirte que eres un fracasado. Empieza a arrancar de tu vida toda condenación desde tu pequeñez, de que te decían que no servías para nada. ¿Por qué? Porque la gracia es más poderosa que una condenación. La gracia de Dios es más poderosa, hermano. Hello. Cuando entiendes que es la gracia, todo lo que te dijeron cuando eres pequeño empieza a perder fuerzas. Cuando entiendes la gracia, ya no te condenas a ti mismo cuando tienes un fracaso. Cuando entiendes la gracia, ya no piensas mal de ti mismo. Hello. 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 Y mira lo que el apóstol Pablo dice algo, quiero que entienda algo. Corintios. De una persona, Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar, Dios nos está hablando. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? La persona cuya no ha entendido la gracia de Dios vive una vida religiosa. Cuya persona que no ha entendido la gracia de Dios corre de la presencia de Dios. Cuya persona que no ha entendido la gracia de Dios no agradece. Cuya persona que no entiende la gracia de Dios se encuentra de condenación en condenación, de miseria en miseria, de pobreza en pobreza. La persona que no ha entendido la gracia de Dios hace las cosas con sus propias fuerzas y fracasa. La persona que no entiende la gracia de Dios, hermano, termina amargado. Es el caso, hermano, de mucha gente el día de hoy que no han entendido la gracia maravillosa de Dios. El apóstol Pablo, hermano, entendió en una dimensión muy profunda la gracia de Dios. Y él dice, fue por revelación, se le reveló esta gracia. Tuvo experiencias espirituales, tuvo debilidades, fue abofeteado por un siervo de Satanás, fue abofeteado. Pero Dios le dice, bástate de mi gracia. Cuando pasas por un momento difícil, hermano, si no has entendido la gracia de Dios, vas a fracasar, te quedas postrado allí, ya no tienes ganas para seguir adelante, te quita el diablo el aliento para adorar. Pero cuando entiendes la gracia maravillosa, te recobras fuerzas, vas a la iglesia aún más. La gracia te da, hermano, el aliento para seguir alabando a Dios todavía en medio de la tempestad, en medio del problema. La gracia de Dios te da el poder para seguir diciendo aleluya.
gloria. Sé que yo estoy aquí y no merezco estar aquí, pero por su gracia le adoro. No importa el problema. Sé que no puedo quizás yo humanamente seguir adelante. Quizás no tengo dinero en la cuenta de banco. Quizás yo ya no puedo alabar, pero yo sé que si yo me esfuerzo por su gracia y entiendo, Señor, que es por tu gracia, solamente si puedo llegar a ese lugar para alabar, oh, me vas a decir, bástate de mi gracia. Yo sé que voy a poder recobrar nuevas fuerzas, porque no es por lo que tú y yo podamos hacer, no es por lo que tú y yo hacemos, no es porque tú y yo nos miramos bonitos. Hello, it's for His grace. Es por su gracia. Es por su gracia. Y el apóstol Pablo, mire, se encontraba en un dilema. Se encontraba en un problema tremendo, en un problema severo. Mire. Dice allí en 12:15, 12:5, vamos a leer de ahí adelante. Dice: de tal hombre no me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 2 de Corintios 12:5. El 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice, porque hablaría la verdad, dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y el 7 dice: y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, demasiadamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara para que no me entalcezca sobremanera. Respecto a las 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Estaba ahí diciendo: Señor, quítame este aguijón. Aquí muchos hablan muchas filosofías, pero la cosa, usted lo puede ver, tenía un problema, tenía una debilidad, tenía algo que él no podía dejar. Había algo que lo estaba sobrellevando. No sé qué te esté sobrellevando a ti, no sé qué sea tu debilidad, no sea, pero aquí dice, hermano, que él tenía un problema espiritual, tenía un problema que él no podía dejar. Había algo que estaba turbando su vida y él sabía que era un problema. Dice que lo bofeteaba. Era bofeteado, lo turbaba, lo deprimía. ¿Quién dice amén? Que no saquen a los niños, que todos se queden adentro, por favor. Que los niños no salgan para afuera, que todos se queden adentro, por favor. Esta palabra es para todos. Todos la tenemos que escuchar. Que los niños nadie salga, todos tienen que estar aquí adentro. Amén. Los niños también, nadie salga para afuera. Amén. Tenía un problema bien severo. Y el apóstol Pablo llegó a entender una cosa: que la gracia de Dios lo cubría y le dio el poder para vencer el problema en el cual él se encontraba. Hay algo, hermano, de esta gracia que quizás, hermano, no hemos logrado entender uno de nosotros. Pero esta gracia es suficiente para levantarnos, es suficiente para empoderarnos. La gracia de Dios tiene poder para hacer obras que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Quién dice amén? Vemos que el apóstol Pablo, hermano, mire, ¿por qué le digo todo eso? Porque cuando el apóstol Pablo, él no habla de su pasado. Él dice: por la gracia, cuando desde el vientre de mi madre, él se estaba mirando en el punto de vista de Dios. Él empezó a lograr, a verse. ¿Cómo te ve Dios a ti desde el vientre? Desde el vientre Él ya te mira justificado. Desde el vientre Él no te mira como pecador. Desde el vientre Él te mira a través de la preciosa sangre de su Hijo. Y Él, cuando te mira, dice: la obra está terminada. Este es mi Hijo. Él es un guerrero, Él es un soldado, Él no tiene culpabilidad. Por eso, hermano, tenemos que entender que la gracia de Dios te da el poder de tener revelación, el punto de vista de Dios de ti mismo. Tú te has visto como el diablo te dice que tú eres. Tú te has visto como te dijo tu madre. Tú te has visto como tu padre te ha visto. Tú te estás viendo como te dijo Sultano, el amigo del barrio. Pero no has logrado entender que en la gracia vas a lograr verte como Él te ve. Una persona justificada por la preciosa sangre de Cristo es por gracia. Es por su gracia. Y dependiendo, hermano, de cómo te ves, es como vas a conquistar y es como vas a vencer. Si no has podido vencer, es porque no has entendido la gracia de Dios.
El apóstol, mire, fíjense qué tremendo que en su debilidad, dice el Señor, es donde yo me hago fuerte. Es donde te voy a enseñar, ¿sabes qué? Ya te perdoné. Mire, tenemos un Dios que usted quizás pecó ahorita y viene, se sienta aquí y usted está diciéndole, Señor, mi pecado, y Él está viendo, ¿y de qué estás hablando? ¿Qué? No entiendo lo que está diciendo. ¿Qué? Es que yo te miro ya justificado. Es que yo te miro ya la obra hecha. ¿Cuándo me vas a creer que eres mi hijo? ¿Cuándo me vas a creer que yo hice la obra? Oh, espero que no se le vuelen los sesos, hermano, con lo que le estoy diciendo. Lo que a mí me ha mantenido aquí parado es su gracia. Porque si fuera por alguien o por mí, yo no estuviera aquí ahora. Yo no estuviera aquí predicando esta palabra. Yo no estuviera aquí hablando del amor de Dios. Yo no estuviera aquí hablando de esa gracia. Lo que me ha mantenido, hermano, es esa gracia. Que cada vez que veo digo, Señor, yo sé, Señor, que fui esto, hice esto, Señor, pero aún tú no lo cuentas contra de mí. Y en mis fracasos, Señor, siempre veo como tú vienes y te muestras poderoso en mi vida. Me levantas, Señor, cuando estoy débil. A veces me siento deprimido, pero tu gracia es suficiente. Pasa algo en mi vida que recobra fuerzas de vuelta. No me deja que siga deprimido. Si viene la depresión, viene una fuerza, no te lo puedo explicar, de lo más interior, y me dice, levántate, levántate, porque hay mucho camino que recorrer. Mi gracia es suficiente. No sé si me está entendiendo. La gracia de Dios, hermano, es poderosa cuando llegas a entenderla. Cuando empiezas a reflexionar y si es verdad, y me saco de esto, hice esto, si soy una persona mala, pero no me cuenta como malo. ¿Qué no? Entonces, ¿quién nos cuenta como malos? Nosotros mismos nos retiramos de Él. Alguien más viene y dicta. Ah, no, la vieron, la hermana es enojona, no es sierva de Dios, mira, la regó. Y a veces no vemos que nosotros también la regamos. ¿Quién dicta eso? ¿De dónde viene eso? Viene de mi mito infierno, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate. Perdón, mire, vamos a leer del 7. Hoy ya lo leímos, vamos al 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, dice. Bástate mi gracia, dice. Porque mi poder es perfeccionado en ¿qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese lo que está diciendo. Cuando yo fracaso, cuando paso por momentos que caí, ¿sabe lo que empiezo a recordar? Hice esto y tú me perdonaste. Hice esto y tú me perdonaste. Hice esto ahorita y también me perdonaste. Simplemente, y escucha, hermano, es una línea muy finita en lo que estoy hablando ahorita. La única razón por qué me puedo parar y predicar es porque Él ya me perdonó. La única razón por qué puedo seguir en el Espíritu es porque Él ya pagó el precio por mí. Y uno de esos cantos, hermano, que yo cantaba ahí en la prisión, lo voy a cantar en inglés, espero que lo entienda. Dice: He paid a debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song. Amazing grace the whole day long. My Jesus paid a debt I could never pay. No sé si usted se ha encontrado endeudado. Octubre 14, 1997, entendí que es el peso de una deuda espiritual. Reflexionando por 3 días en mi celda de toda la maldad que había cometido, de tanta gente que dañé, mirando yo, era una experiencia, hermano, inolvidable que marcó mi vida. Pero sentía una carga de una deuda
Y no podía yo justificarme de ella, porque era mismito Dios que me está diciendo: mira, todo lo que hiciste, cuando golpeaste a mi siervo, no era mi siervo, era yo el que estabas golpeando. Cuando estabas haciendo esto, no era esa persona, era a mí. Cuando te me acercaba y te predicaba por mi siervo, eras a mí el que estaba rechazando. Tenía una culpabilidad, hermano, tremendísima. Una culpabilidad, hermano, que deseaba de quitarme la vida, porque no quería sentir ese tormento de esa culpabilidad que cayó sobre de mí. Pero ¿sabe qué? Empecé a entender su amor y se me reveló su gracia. Y cuando supe que es la gracia de Dios, me pude levantar. Y por eso le digo, confesé mi pecado y Él me libertó de la condenación, del poder de la condenación. Y sabe que todavía vivimos nosotros condenándonos. Venimos a la iglesia domingo tras domingo y nos seguimos condenando. No sirvo para nada. Dios no me va a aceptar así. No puedo moverme en el espíritu. No puedo hacer esto. No soy bueno suficiente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hombre es bueno suficiente para servir a Dios? Nómbrelo para ir a saludarlo. ¿Qué nombre es suficiente? ¿Qué hombre que existe en la faz de la tierra pueda justificarse tanto donde yo digo, yo lo elijo porque este es bueno? El apóstol Pablo, que cargaba la revelación de la gracia, le dice a los Corintios en capítulo 1 versículo 27, mire lo que les dice, hermano, y espero que reflexionemos, que no esperes a que seas perfecto y santo como muchos te lo pueden poner. No, hermano, si hay una santificación, si hay una madurez en que uno puede llegar a una perfección, pero no tienes que esperar llegar ahí para que Dios te use. No tienes que esperar llegar ahí para que un día, sabes que te vas a hacer. Mucha gente por eso está sentada todavía, porque no ha entendido la gracia de Dios, no ha entendido que Él ya pagó el precio para que tú te puedas levantar. Hay gente que es que no, hermano, es que acabo de pecar. Y entonces, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz de Calvario? Y tampoco te estoy dando permiso que vas a pecar. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz de Calvario? Él no murió ahí para que uno diga, ok, Señor, sí, soy cristiano, vengo a la iglesia, pero no me levanto porque tú sabes que soy imperfecto. ¿Sabe lo que usted le acaba de decir? No creo que tú tienes el poder para cambiarme. No creo que tú tienes el poder para que yo me levante. No creo que tú tienes el poder para que tú me uses. Te creo, Señor, sí, pero hay algo, no creo. Se contradice uno si no entiende la gracia de Dios. Es un misterio, ¿sabía? Es un misterio tremendo que muchos lo mal confunden y convierten esta gracia en un libertinaje. No está hablando de que la convierte, es cuando te toca, hermano, como que te refrena. Dice la Biblia que el amor del Señor nos refrena, el amor de Cristo nos refrena. ¿Qué hace? Que es un refrenar que te para, que ya no puedes pecar a gusto, que ya no, porque has conocido su gracia, has conocido que tan bueno es el Señor hacia nosotros, aún no mereciéndolo. Que ya no puedes volver, es como una traición. Yo no sé usted, hermano, yo siento que lo traiciono cada vez que peco, cada vez que pienso mal. Yo traiciono a mi Jesús. Yo me siento horrible, me siento mal. Cada vez que la riego me siento mal adentro, hasta que le digo, Señor, perdóname, y escucho que dice, bástate de mi gracia. Primera de Corintios 1:27.